A la distancia se ve crudo, pero en Nueva York la situación ha empeorado. De hecho, hacemos este anticipo con el doctor Guillermo Capulla y ya tomamos contacto con Nueva York. Así es. Sabemos que en Nueva York se han cortado las clases por el aumento, el incremento de un 3% en la tasa de positividad. Sabemos que en los colegios es menor. Sabemos también que Nueva York tiene una gran cantidad de colegios, unos 1.800 colegios, que dan educación a 1.100.000 personas en esta ciudad, en este estado. Algo realmente importante, algo de alto impacto, que sin duda no solamente afecta a las personas que asisten al problema educativo, a la situación educativa, sino también afecta a la sociedad entera. Se terminan las actividades al aire libre por el frío en el hemisferio norte y crecen los casos de coronavirus. Mauricio Zabalza está en la ciudad de Nueva York y a él le agradecemos que nos atienda, aún estando al aire libre con el frío lógico de la zona. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por atendernos. Guillermo, 3 bajo cero te cuento. ¡Opa! ¡Qué frío! Está bravo, sí, arrancó bravo el invierno, y bravo también esto que es crónica de una muerte anunciada. Esto ya se venía viendo hacía 3-4 semanas, y simplemente, como lo decía ahí el doctor, estaban esperando que la ley dice que si alcanza el 3% de positividad, se iban a cortar clases, y se terminaron de cortar clases que no eran del todo presenciales, te cuento. Se había hecho un sistema mixto, pero bueno, lo cierto que ya había zonas naranjas, zonas rojas en Queens, en Brooklyn, donde ya se estaba restringiendo incluso otro tipo de actividades, ¿no? La situación evidentemente se complica con el frío. Una cosa es Nueva York disfrutando del aire libre, con la gente pudiendo mantener las puertas y las ventanas abiertas, y otra cosa es Nueva York cuando las temperaturas están debajo del cero, como nos explicabas vos recién, y todas las actividades empiezan a hacer puertas para adentro, porque ahí la probabilidad de contagiarse claramente crece, ¿no? Seguro. Te cuento que ya hace semanas que se está viendo en todos los centros de testeo, que son muchísimos, miles de testeos diarios, y se ven por lo menos 2 semanas atrás 2 o 3 cuadras de cola. De hecho, yo mismo me hice un testeo, ya es el 4º que me vengo haciendo. Y bueno, en este tercer rebrote, hubo un segundo rebrote allá por agosto, por septiembre, pero bueno, dicen que este va a ser bravo justamente porque el invierno, bueno, como estamos viendo, viene duro y la gente se junta en sus casas. Obviamente que el sistema dejó en lo que fue abril y mayo, el sistema preparado. Esa es la cuestión, ¿no? Y también hay que decir la verdad, no hay tantas muertes, al menos en New York. Sí en Texas, sí en California, sí en Florida, en lugares donde por ahí no se cumplió tanto con la cuestión del aislamiento y de cubrirse la cara, ¿no? Mauricio, ¿el sistema de testeo es voluntario? ¿Qué tipo de test les hacen a la comunidad? Yo me hice 2, te cuento. Yo estoy en un edificio, tengo las oficinas donde alguien se contagió y no sé, 100 personas fuimos a hacernos el testeo, ¿no? Yo me hice el hisopado, cosa que sabía que era negativo, ¿por qué? Porque yo tuve coronavirus. Yo lo tuve allá por abril, más o menos, principios de abril, y también me hice el otro, el de la sangre, donde me dice qué porcentaje llevo de anticuerpos, ¿no? Sí. Que ya me viene bajando. Te cuento que hace 2 meses atrás estaba en 46% y ahora estoy en 13%. Así que bueno, estamos esperando el tema de la vacuna, ¿no? Ese es un dato interesante, perdón que te interrumpa, es un dato interesante de cómo baja el anticuerpo con el correr de los meses, ¿no? Sí, en junio estaba en 80% más o menos. Y bueno, me viene bajando, ¿no? Pero bueno, se supone, porque esta vacuna ha traído cosas tan raras, nadie sabe en realidad tanto, se supone que uno está un poco más tranquilo, pero de cualquier manera la obligación acá en todos los negocios y en todos los lugares cerrados es tener máscara, y además la cuestión de la empatía, ¿no? Uno va por la calle y cuando ve a alguien sin máscara le dice, ponete la máscara. Eso ha pasado mucho en Nueva York, pero bueno, Nueva York ha tenido una desgracia tan grande con 33.000 muertos que ha dejado un impacto muy grande. Todos conocemos a alguien que se enfermó, que murió, y la imagen obviamente que es terrible, ¿no? Mauricio, recién recibía un Instagram de una persona amiga mía que trabaja en Johns Hopkins y me pasó un gráfico donde los sitios principales de contagio tienen que ver con bares y restaurantes. Hace muchísimo frío, me imagino que nadie puede estar afuera hoy por hoy en un bar o un restaurante. ¿Qué está pasando dentro de los bares y restaurantes? ¿Qué protocolos hay? ¿Cuántas mesas se ocupan? Lo que pasa es que te explico, en Nueva York los bares no se habilitaron. Esa es la verdad. Se habilitaron sí los restaurantes, al principio obviamente en el verano, con mesas afuera, después agregaron un 25, un 30% con mesas adentro, que ya se cortó hace
2 semanas que eso se cortó. Así que volvieron a las mesas afueras. Obviamente que es una locura, ¿no? Ahora con el frío que está haciendo, realmente por ahí se va a resentir mucho la actividad económica. Por eso es tan importante la cuestión esta de la transición, ¿no? Que no se está haciendo porque Trump no acepta, y eso podría traer, y ya lo están diciendo los especialistas y el mismo Biden, podría traer un problema grande porque hay que tomar soluciones de una vez por todas. En vez de hablar de los votos, tomar soluciones de qué hacer, de qué estímulo le dar a la sociedad, justamente porque van a venir meses muy, pero muy difíciles, ¿no? Y hablando de eso, me parece también otro punto importante, porque hubo una historia que ya se vivió, que es la del cierre de los negocios, la caída de la actividad económica, y evidentemente la gente debe resistir un poco esto de dar un paso atrás, porque cuando estaba asomando la cabeza vuelve el coronavirus y otra vez te dicen no, mesas adentro no, solamente mesas afuera, con ese frío no se sienta nadie, y en cualquier momento te dicen cerrá. ¿Cómo está el ciudadano respecto a esa situación de tener que dar un paso atrás? ¿Permeable o con ganas de no retroceder? No, no quieren retroceder, y es lógico, ¿no? De cualquier manera, ya te digo, se ha activado una cuestión de solidaridad. Acá hace meses que el mismo gobierno, incluso el mismo Estado, las mismas instituciones intermedias han asistido a todo el mundo, ¿no? De hecho, yo estoy frente a una iglesia que hoy recibe 3 camiones, pero 3 camiones inmensos, ¿no? Con comida para regalar, y eso se ha visto mucho en la solidaridad. Ahora, es obvio que una vez que arrancó la situación económica, volver para atrás va a traer realmente un problema. Por eso te decía, el tema de la transición, esta política, va a traer problemas muy, muy grandes, mientras algunos por ahí están pensando en contar votos y ver de que no se va a solucionar la cosa y que Biden va a ser el presidente, otros están pensando cómo hacemos y cómo va a seguir esto para adelante, ¿no? Mauricio, bueno, obviamente Nueva York es una ciudad que tiene muchísimo tránsito de personas, de público, el metro funciona siempre a pleno, también los colectivos. ¿Cómo se está manejando la situación, principalmente en los metros, en los subtes? Bueno, hasta ahora no hay restricción como hubo en los primeros meses allá por abril, por mayo, donde solo podían subir esenciales y uno tiene que estar cubierto. Ahora, están dando todo a disponibilidad porque hay mucha gente que se traslada. Por día se están trasladando algo de 20 millones de personas por el metro de la ciudad, y realmente, si no hubiera eso, realmente restringe todo, sobre todo esenciales, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está trabajando, gente de seguridad, policías, enfermeras, médicos, y todos lo hacen por el sistema público, así que yo no creo que haya restricciones. Obviamente uno no puede entrar si no está tapado, definitivamente, tapado. El aislamiento es algo que se ha cumplido casi a rajatabla en Nueva York, ¿no? Por eso, por ahí, como te decía, no hay tantas muertes como sí se están viendo en el sur del país, ¿no? Gracias, Mauricio, abrazo grande, muy amable por habernos atendido. Abrazo grande. Ahora uno escucha lo que nos contaba recién Mauricio de lugares que reciben comida en Nueva York. Ya se había vivido el año pasado, o mejor dicho, cuando empezó el coronavirus este mismo año, no fue el año pasado. Da la impresión que esto ya empezó hace mucho tiempo y no deja de llamar la atención. Lo que habla claramente del impacto que genera en la economía cotidiana el hecho de no poder trabajar normalmente en Estados Unidos. Sí, las poblaciones más vulnerables son los hispanos, afroamericanos, justamente por el tema del transporte público y también por la posibilidad de trabajar en grandes fábricas. Es la población más infectada y que más impacto ha tenido el coronavirus desde el comienzo de la pandemia. La situación en el hemisferio norte y el coronavirus, todavía sin vacuna.